Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, familia y amigos. Continuamos con la serie El Regalo de Dios y la clase de hoy se llama En la Guerra Espiritual. Romanos 7. Leemos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero más con la carne a la ley del pecado. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Queremos dejar en tus manos y en tu espíritu, Señor, que sea el que nos hable, nos dirija y nos enseñe, Señor, lo que debamos de entender en este momento, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues con esta clase damos por terminada la serie El Regalo de Dios que estuvimos viendo en la carta a los romanos. La clase de hoy es la guerra espiritual. El apóstol Pablo trata esta batalla en este capítulo 7 y él dice que está batallando. Los cristianos vivimos como en una guerra, una lucha espiritual que se libra dentro de nosotros. La guerra consiste en querer hacer el bien o hacer el mal. Hay tres cosas que vamos a ver esta tarde. Es el problema del pecado, la lucha entre esas dos clases de deseos y nuestro gran libertador. Número 1, el problema del pecado. El apóstol Pablo en el capítulo 7, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que
viví sin entender la ley, pero por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. El apóstol Pablo comenzó a darse cuenta que en verdad había una lucha o una guerra acerca de hacer el bien o el mal. Cuando pensó un poco más acerca de el mandamiento número 10 de la ley de Dios, surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es el 10º mandamiento? Bueno, lo encontramos en Éxodo 20:17. Y dice, no codiciéis la casa de tu prójimo, no codiciéis su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le parezca. Parece que el mandamiento que problema al apóstol Pablo es el 10º mandamiento, no codiciarás. Porque tal vez el apóstol Pablo y también nosotros pensamos que si obedecemos los mandamientos tal como están escritos aquí en la Biblia y pensamos que al tratar de estos mandamientos sean externos acerca de nuestra conducta, pues los hemos guardado la mayoría y nos sentimos bien con Dios. Tal vez pensemos, yo sí he guardado los mandamientos de Dios, yo no he adorado ídolos, yo he guardado el día de reposo, yo no he desobedecido mucho a mis padres, yo no he matado, yo no he robado, no he cometido adulterio, no he dicho falso testimonio contra alguna persona y pensemos, yo estoy bien. Pero el apóstol Pablo se dio cuenta que todos estos mandamientos que él había guardado lo había hecho superficialmente, con una buena conducta externa. Y como parecía que estos 9 mandamientos no eran muy difíciles de guardar, pensó en el 10º mandamiento y ese es el que cambia su opinión. Porque el 10º mandamiento no trata de guardar una cosa de manera externa, sino que este mandamiento, no codiciarás, trata acerca de lo que tenemos y pensamos dentro de nosotros. Codiciar incluye envidia, autocompasión, queja y murmuración. Codiciar no es solo desear algo, sino que este es un deseo por más belleza, por más riquezas o por más aprobación y popularidad. No está mal que tú desees estas cosas como estas, pero sí, cuando no las obtienes, te amargas, te deprimes, es porque en verdad estás codiciando algo más que Dios. Entonces el apóstol Pablo descubrió que esencialmente codicia contra Dios es la falla en amar a Dios lo suficiente para estar contento. Él había pensado acerca del pecado, que solo en términos de incumplimiento de reglas. Si nos pusiéramos un examen para esta semana sobre la codicia, sería algo así como lo que sigue. Durante esta semana vamos a meditar sobre estas instrucciones. Número 1. No te quejes o murmures contra alguien. Número 2. No te jactes acerca de ninguna cosa. Número 3. No chismees acerca de un asunto. Número 4. No hables mal de alguien, aunque sea un poquito. No te defiendas a ti mismo. Y número 6. Trata de afirmar con tus palabras a otras personas. No sé cómo nos vaya a ir en este examen, pero todas estas cosas tienen que ver con el 10º mandamiento que dice no codiciar. Y número 2, la lucha entre las dos clases de deseos. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí,
porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Si hay una guerra grande y feroz que se libra en los seguidores de Cristo que quieren obedecer a Dios, el solo darte cuenta que hay una guerra en ti y en mí, esto es una buena señal de que vas por el buen camino. Porque el problema no es que haya una guerra. El problema es que no te des cuenta que la hay dentro de ti. El apóstol Pablo dice que en todos nosotros hay como una guerra entre dos yo. Y que están todo el tiempo oponiéndose entre sí. Son como dos poderes. El yo codicioso, que desea el mal, y el yo consciente, que desea el bien. Y si el apóstol Pablo lo reconoce, siendo él misionero más grande de todos los tiempos, un hombre ejemplar en su vida, ¿cuánto más nosotros debemos reconocer que tenemos esa lucha que se libra dentro de nosotros? Y en Gálatas 5, 16 y 17 nos lo confirma. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa hace hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Si estás luchando contra el pecado, vas bien. Si no estás luchando contra el pecado, es que no has entendido la justificación por la fe en Jesucristo. Esto fue escrito por J.C. Ryle. Y el verdadero cristianismo siente la guerra en su interior. Bien, demos gracias a Dios por esto. Esto es una buena señal. Esto es muy probable una fuerte evidencia de la gran obra de santificación en ti. Todos los verdaderos santos son soldados que pelean. Los hijos de Dios tienen dos grandes marcas. Ellos pueden ser conocidos por su guerra interior, así como también por su paz interior. Y número 3, nuestro gran libertador. El apóstol Pablo dice lo siguiente en los versículos 24 y 25. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pero, en medio de todas estas cosas, de esta lucha interior, recordemos, tenemos una esperanza. La Biblia dice aquí que sí es posible. El apóstol Pablo pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Como diciendo, ¿quién me dará la libertad para no estar esclavizado de este pecado y de este deseo de hacer el mal en mi vida? ¿Quién me librará? Y él responde enseguida, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesús es nuestro gran libertador. Cuando ponemos nuestra fe en Él, Él nos da un nuevo deseo por su Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros. Tenemos un nuevo deseo. Seguimos con nuestros dos yo, pero al hacerte seguidor de Cristo, el yo bueno se fortalece por el Espíritu de Dios, para que ahora tengas esa capacidad de agradar a Dios y de hacer lo bueno. El yo malo pierde su poder. Ahora
Solo hay un yo que prevalece y que nace del Espíritu. En otras palabras, ahora, porque estás unido a Jesús, puedes obedecer a Dios. En conclusión, hemos visto en todos estos temas, Dios te da el regalo de la salvación solo por la fe en Jesucristo. Y junto a este gran regalo, pues hay muchos otros beneficios, y este último tema es uno de ellos. Jesús te hace libre. Pablo descubrió esto, y es por eso que él da gracias. El apóstol Pablo termina diciendo: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Que esta palabra sea de bendición y utilidad para sus vidas y para las nuestras. Amén.